Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su espacio Vida y Sociedad. Y como lo prometido es deuda, aquí tenemos nuestro invitado especial, un mes de la patria. Sí. Vamos a hablar de nuestro fundador y vamos a hablar de nuestra independencia con un amigo, un gran literario, escritor, historiador, el señor Alfonso Torres. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Saludos país, saludos mundo. Agradezco la invitación para conversar de temas de la patria. El tiempo es corto siempre en televisión, pero bueno, ustedes hablaban del pecado, de palabra, acción, omisión, y hasta a veces por la irreverencia frente a la autoridad legítimamente constituida. Y eso Duarte lo estableció como un principio. Toda autoridad ilegítima da pie a una rebelión. Si Duarte habló del tema, yo a veces le pregunto a los amigos, ¿de qué fue que Duarte no habló? En el día de hoy el periódico El Día trajo una información del efeméride de patria rindiendo tributo protocolar al prócer Francisco Alberto Camaño Deñó, porque fue asesinado el 16 de febrero del 73. Y me llamó mucho la atención, pensando en los temas de la patria, porque en la vida lo más importante es portarse a la altura de los tiempos, de los acontecimientos. La vida no es simplemente usted ser un exitoso económicamente. La vida es servir a la patria, servir a la sociedad, servir a la familia, servir a la comunidad. Ahí está la grandeza del ser humano, no en que si me hice o no me hice rico, si tuve o no tuve muchos muchachos, si tuve o no muchas propiedades. José Martí decía, ser bueno es la mejor forma de ser dichoso y de ser feliz, por supuesto. Uno piensa entonces en la patria, en ese núcleo fundamental encabezado por Juan Pablo Duarte. No fue presidente de la República, no fue senador, no fue un ministro del gobierno, y sin embargo su acción por y para la patria, entregando lo más preciado que tiene el ser humano, que es la vida, a esa gran causa. Hoy en todo el territorio nacional vamos a encontrar o una calle con su nombre, o un club, un busto, una estatua, una escuela, un liceo, una asociación de madres o de productores. Es decir, a Duarte se le rinde tributo. Sin embargo, ¿quién menciona a Santana? ¿O quién menciona a Buenaventura Báez o a Bobadilla? Por ejemplo, tenemos el caso de Manolo Tavares Justo. ¿Quién menciona a los verdugos de Manolo, a los que lo ejecutaron porque fue un asesinato? Tenemos el caso de Francisco Alberto Camaño. ¿Quién menciona a los que lo ejecutaron? Y sin embargo, Camaño es un héroe nacional, como lo es Manolo. ¿Por qué? Porque en su momento, en las circunstancias políticos, sociales, históricas de la nación, de la patria, se pusieron a la altura de esos acontecimientos y decidieron entregar lo mejor que tenían, la vida. Así que para mí eso es una cuestión importante, porque yo puedo hablar muchas cosas de Duarte o de Sancho, de Mella, pero esto es un elemento muy gráfico para que la gente entienda la importancia de actuar con honestidad, de cumplir con la patria, de cumplir con la familia, de cumplir con la sociedad. Que lo más importante es ser bueno. Ser bueno para ser dichoso, para ser feliz. Y solo así los grandes hombres, las grandes mujeres pueden trascender el umbral de la historia. Por eso Minerva Mirabal dijo, si me matan, sacaré mi brazo de la tumba y seré más fuerte. Don Alfonso, el próximo viernes, 27 de febrero, uno se remonta a 1844. Pero ese acontecimiento de hace hoy, no hoy, sino celebrando el 182 aniversario,
no podemos hablar de independencia ni hablar de trabucazo sin que uno pueda ver en el contexto de lo que se celebra hoy, la reunión que se dio en la casa de Sánchez, en esa preparación para lo que iba a pasar el 27 de febrero. ¿No podría como contextualizar ese encuentro de los trinitarios, ya calculando, preparándose para dar el golpe de suerte? Hubo muchos encuentros, no solo uno, porque todo el trabajo organizativo requería coordinación y cada momento de coordinación implicaba una reunión. El encuentro de una fecha como la de hoy, 1844, estuvo precedido por la firma del manifiesto del 16 de enero, que tiene sus particularidades, el cual Duarte objetó e incluso le llamó la atención a Sánchez por la firma de ese manifiesto, porque en él hay cosas que no eran propias de los trinitarios. Pero hay que recordar que Sánchez queda como la cabeza del movimiento. Sin embargo, una cosa que no nos gusta mucho hablar de eso, de esas contradicciones o diferencias que había entre Duarte y Mella, que eso también afectó mucho al movimiento por la independencia. Esas cosas los historiadores no quieren abordarlas, pero están ahí, porque después que se santificaron a los tres como padres de la patria por Lili, a final del siglo XIX, la gente no quiere tocar esos nombres, porque ya devienen en ser nombres sagrados. Ni tocar esos nombres, ni de hablar de independencia, no quieren meter lo que se habla de separación. ¿Por qué cambiar? El tema está muy claro, porque quieren, ¿cómo lo puedo explicar? Quieren disminuir la dimensión de Juan Pablo Duarte y dicen, Duarte era un separatista. No. Vayan al juramento trinitario, que es la plataforma política, programática del movimiento trinitario, del cual Duarte fue el ideólogo. En el propio juramento está a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana, independiente de toda potencia, dominación, protectorado extranjero. Así lo proclamo ante Dios y el mundo. Es decir, Duarte no hace la proclamación frente a los haitianos solamente. Frente a los haitianos es la separación definitiva, pero ante el mundo es el surgimiento de una república soberana. Es decir, eso es querer reducir, es un reduccionismo en el pensamiento de Duarte, en la obra, en la acción de Duarte, por parte de sectores que, aún respetando a Duarte, quieren levantar otra figura que tiene sus méritos como prócer de la República. Entonces, es en ese contexto en que se da ese tipo de análisis, que no es nuevo, es un análisis que viene desde el surgimiento mismo de la República. Siempre hay intereses, porque siempre hay vínculos afectivos del vecino. Hay uno que era más amigo de Sánchez porque era primo hermano, o porque era tía, o porque era tío, o porque era hermano, o porque Sánchez tuvo como su jefe inmediato en una u otra acción, o porque no pudieron conocer directamente a Duarte. Entonces, siempre media la relación personal, y eso de alguna manera va a influir en las ideas en que se van a estar levantando. Pero son casi 2 siglos. Sí, pero hay cosas que se han venido arrastrando eso. Sí, porque hay cosas que vienen de atrás. ¿Qué hace Lili? Que era un tipo muy genial. El ministro de la guerra del gobierno de Lili era Francisco Sánchez, Juan Francisco Sánchez, el hijo de Francisco de Rosario Sánchez, ministro de la guerra. Cuando la intelectualidad empieza a levantar la figura de Juan Pablo Duarte como el padre de la patria, y a quien hay que rendirle todos los honores, todos los tributos, que el propio Máximo Gómez es uno de los primeros que empieza a recaudar fondos para levantar la estatua a Juan Pablo Duarte. El primero es Gregorio Luperón. En aquel periódico, El Porvenir en Puerto Plata, él lo establece y sale a pedir contribución para eso. Luego, Máximo Gómez le manda una carta a José Martí, que Martí la publica en el periódico Patria. Y Martí habla de Duarte por lo que conoció de él a través de Federico Enríquez y Carvajal y del propio Máximo Gómez. Entonces, hay cosas que vienen de allá atrás. Entonces, Lili dice, no me muevan los altares porque se pueden caer los santos. Los tres, Duarte, Sánchez y Mella. Y resolvió. Y de ahí para acá se fue acostumbrando el pueblo a aquello por un decreto de Lili. Luego lo convierte en ley porque Lili también lo mandó al Congreso. Y ahí se quedó.
Sin embargo, los intelectuales de mayor nivel han dicho aquí hay un solo padre de la patria, que es Juan Pablo Duarte, por su obra, por su pensamiento, por su acción. Pero están los tres instituidos. Pero en el común del pueblo se habla del padre de la patria. En una referencia clara a Juan Pablo Duarte. Los tributos a Duarte no son los tributos a Sánchez ni a Mella. Duarte está por encima de todo. Porque es que aquellos dos próceres nacionales no se pueden igualar a Juan Pablo Duarte, con todo el respeto que ellos merecen. Jugaron su papel en su momento histórico. Bien, don Alfonso. Viendo que precisamente tenemos el 27 de febrero, este día que es tan especial para nosotros como nacionalidad, o sea, para nuestra nacionalidad, vemos que se utiliza a nivel político para la rendición de cuentas. Y vemos a nivel de la historia un Juan Pablo Duarte que dio todo, como usted bien dice, hasta su vida. Y bueno, hay personas que la vida no lo ven suficiente y vamos a lo material. Un Duarte que entregó todos sus bienes por medio de una carta enviada a su madre para lo que fue la causa. ¿Cómo se contrapone a lo que vivimos actualmente en nuestra sociedad cuando vemos que se dan grandes discursos políticos, pero a nivel del accionar político es totalmente contrario a lo que predicó Juan Pablo Duarte? Eso es así. Usted lo ve hablando con la efigie de Juan Pablo Duarte detrás y hablan de ética y van a rendir cuentas, pero todo el mundo olfatea los niveles de corrupción. Los niveles de corrupción. Duarte no solo le pidió a su madre disponer de los recursos heredados de su santo padre para la santa causa, sino además, cuando ponen en sus manos unos recursos públicos, Duarte rinde cuenta. Le entregan 1,000 pesos fuertes, que era una fortuna en aquel momento para una campaña, y solo utilizó 173 pesos de esos 1,000 y devuelve al erario 827. ¿Y cuál erario? ¿Cuál tesoro público? Todavía no teníamos más que un mes y 4 o 5 días de habernos fundado como república. Y ese hombre está rindiendo cuenta a la nación. Primer funcionario que rinde cuenta. Y aquí, ¿quiénes rinden cuenta? Gente que porque duró 4, 6, 8 años en un cargo público puede hablar de una fortuna de 500, 800 millones. Algunos hablan de 3,000 millones. Hay que recordar uno que fue presidente de la ADP, que vivió en Cristo Rey y en un momento declaró que tenía un patrimonio de 2,800 millones de pesos. Un maestro. Entonces, un maestro. Docente. Un docente. De escuela pública. Entonces, aquí los políticos hacen gárgara con la ética duartiana. Gárgara. Hablan de Duarte con una efigie atrás y sin embargo su práctica política contradice la acción y el ejemplo de Juan Pablo Duarte. Pero a propósito de eso, para Duarte retornar al país, 1864, vende la casita que tiene en Caracas por 1,000 pesos para rentar una goleta y comprar lo que le queda de armas y venir a entregar su sangre generosa a abonar este suelo. Y ni siquiera eso le permitieron, porque el presidente del gobierno de la República en armas era un hombre que respondía a Buenaventura Báez. Por eso al final lo fusilan. Entonces, nuestra historia es esa. Hay que saber leerla y si no vamos a la escuela a educar a nuestros menores, a nuestros niños, las niñas, los adolescentes, en el amor a la patria, pero con el conocimiento real de nuestra historia, ¿qué ciudadano estamos construyendo? ¿Y cuál es el futuro de esta patria nuestra? Que se ha ido degradando o la han ido degradando. Han ido degradando. Don Alfonso, nosotros lo traímos para un tema al principio. Mire, cuando yo era muchacho, si oíamos que en la emisora ponían el himno nacional para abrir la emisora, nosotros nos poníamos en atención con oírlo en una emisora. Imagínense cuando era en vivo, izando la bandera, la reverencia que cuando yo era muchacho hacíamos. Pero todavía, don Alfonso, parte de mi generación, cuando escuchaba el himno nacional, que íbamos caminando en alguna parte, nuestros padres, y bueno, nosotros mismos ya con conciencia, nos deteníamos. Todavía yo me detengo. Bueno, yo lo hago, pero no y con la mano en el pecho. No es lo general. No es lo general. Aquí el tiempo se agotó, Nicandro. Alfonso, tenemos que dejar para otra entrevista porque nos interesa que nos hable de esta obra interesante y que tiene que ver mucho con la iglesia, con Loyola, sí. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Ya aquí el Control Master ya hizo la parada de que
de que ya terminó el tiempo, pero sí vamos a agendar después de la pausa cuando volvemos para que hablemos sobre esto. Pero si puedan una pincelada de unos 3 minutos, ¿es válido? 3 minutos, mucho tiempo. Bueno, un minuto. Para que no nos... Bueno, esta obra, apunte para una historia de Loyola de Dajabón. Es decir, estoy manifestando que no es la historia de Loyola de Dajabón, sino unos apuntes para una historia de Loyola. Es decir, si alguien mañana quiere trabajar la historia de esta institución, aquí tiene algunos apuntes sobre los cuales partir para ampliar y completar lo que yo no he podido hacer, una historia completa de Loyola. Sobre todo no he podido hacer porque por falta de tiempo. Decidí trabajar esto el día 6 de febrero, que estábamos publicando un poemario, una antología, y preparamos el trabajo. Es resaltar la obra distinguidísima de los jesuitas, de la Iglesia Católica en Dajabón, y no, bueno, en este caso Dajabón, siendo Dajabón una aldea de casa de tabla de palma, piso de suelo. ¿De qué año estamos hablando? De techo de yagua, no de zinc. 1945. Dajabón era apenas 8 cuadras. Y la mayoría de las casas eran casas muy humildes. Y ahí llegaron los jesuitas a levantar una obra de educación y de evangelización. Y entonces el gobierno de entonces, en 7 meses construyeron ese edificio, más los pabellones de dormitorio para los alumnos y para los sacerdotes, y un pabellón para la cocina, para el comedor, un pabellón para los juegos. Es decir, una gran obra en apenas 7 meses. Es decir, había una actitud de las autoridades y de lo que contrataban para levantar una obra, que eso había que... Y todavía, eso tiene 80 años y hay que ver esa construcción. Mírenla ahí, esa es una foto actual y tiene 80 años de construcción. Había compromiso. Había compromiso. Entonces estamos celebrando los 80 años de la fundación del Colegio Loyola de Dajabón y quisimos hacer unos apuntes también para rendir tributo a nuestros grandes maestros, tanto los hermanos Cruzados, que fueron los primeros, como la sociedad jesuita y los propios profesores nuestros que no eran religiosos, tenían su fe, pero se habían formado en Loyola y pasaron a ser maestros por su nivel académico, por su nivel de inteligencia, e incluso se prepararon cursos especiales para los más brillantes, para elevarle el nivel, que en vez de maestros en cultivo, hacer los bachilleres agrícolas, peritos agrónomos, para que pudieran ser docentes. Estamos hablando de una época, hace 80 años. Dajabón era una aldea. Fue una gran obra, muy meritoria, y nosotros como dajaboneros y egresados de Loyola, miramos hacia atrás con mucho respeto a nuestros grandes maestros, a los que sembraron allí la educación. Don Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Y la invitación queda abierta para que nos acompañen en otro programa, para que ampliemos la información referente a apuntes para una historia de Loyola en Dajabón. Y otros temas de Duarte. Sí, hay que estarlo, interesante. hay que yo me quedé con... Solo que después de la noticia, la pausa, no pueden venir a comentar. Familia de Vida y Sociedad, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana en otra entrega de su programa Vida y Sociedad. Hasta mañana.